Estamos en otra emisión del programa Entrevista y para nosotros es un inmenso privilegio contar con un intelectual de la talla de Ignacio Ramonet. Bienvenido, Ramonet, a nuestro espacio. Hola, muy contento de estar contigo, Duanis. Buenas tardes. Ramonet, vamos a comenzar por su infancia. Usted nació en España, vivió unos años en Marruecos, se formó en Francia. ¿Cuánto le aportaron estos tres países en su formación futura? Bueno, efectivamente son tres países, tres culturas, tres maneras de ver la vida. Yo nací en España, nací en Galicia, que es una región de España, hoy día una comunidad autónoma, con su propia cultura, con su propia lengua. Mis padres eran gallegófonos, hablaban entre ellos gallego, que es una lengua muy cercana al portugués. En Cuba ha habido millones de gallegos, pero me fui muy pequeñito a Marruecos. Mis padres emigraron a Marruecos, mis padres eran republicanos. En la España de la posguerra, en los años 40, a principios de los años 40, había una represión muy fuerte. Mi padre era un militante republicano, mi madre era una militante social, dirigente sindical, había hecho huelgas, no se encontraban bien, se fueron a Marruecos, emigramos a Marruecos, primero a Larache, una pequeña ciudad de lo que se llamaba en el Marruecos colonial, el Marruecos protectorado español. De ahí nos fuimos al Marruecos francés, a Mequinez, una ciudad del interior de Marruecos, y donde yo fui de pequeño ya había ido a la escuela en Larache. Yo tenía 3 años y empezaba en el preescolar, por consiguiente. Y ahí empecé mis estudios primarios en francés y empecé a desarrollar todo en francés. Ahí nos quedamos varios años y de ahí nos fuimos a Tánger. ¿Y Tánger le permitió a usted conocer a personas de diferentes nacionalidades? Sí, porque Tánger era una ciudad internacional, efectivamente administrada, como dije, por las Naciones Unidas, que se desarrollaba en ese momento. Estamos hablando de Tánger 1949, 50, y Naciones Unidas se crea después de la Segunda Guerra Mundial, 1947, 46, 47, con el Tratado de San Francisco. Entonces, en Tánger había comunidades diferentes y por consiguiente había iglesias católicas, judías, musulmanas, protestantes, había escuelas, escuelas francesas, escuelas españolas, escuelas italianas, escuelas de la Alianza Israelita, judías, escuelas musulmanas. Todo eso convivía con bastante fraternidad, con bastante armonía, hay que decirlo. Aunque en un momento empieza la guerra de independencia marroquí y hay atentados. Y yo me crío en yo ya era un niño con 8 o 9 años y paso mi adolescencia, porque viví en Tánger como unos 12 años, que son los años de formación, los años en que termino los estudios primarios en lengua francesa, hago los estudios secundarios, paso a bachillerato antes de empezar los estudios superiores, y para eso me voy a Rabat, que es la capital. Entonces, esos años son muy importantes y Tánger, en la historia, digamos, personal de mi vida, con ese aspecto así de torre de Babel, ¿verdad? De comunidades diferentes, con lenguas diferentes, es el ecosistema cultural en el que yo me crié. ¿Y entonces por qué Francia? ¿Por qué ir de Marruecos a Francia? Bueno, primero antes de ir a Francia voy a Rabat, que era la capital de Marruecos. Ya Marruecos es independiente y me inscribo, porque hice estudios de ciencia, me inscribo en una escuela de ingenieros, hice un principio de escuela de ingenieros. Hasta que... Nada que ver con el periodismo y la geopolítica. Nada que ver, pero digamos, yo soy de origen muy modesto, mi padre era sastre, artesano, mi madre trabajadora de fábrica, y soy el primero de toda la historia familiar desde Adán que pudo ir a un liceo, a una secundaria, obtener un bachillerato y el primero que fue a la universidad. Y para mis padres ir a la universidad era o ser abogado, o ser médico, o ser ingeniero. No había otra opción. No había otra opción.
Entonces, evidentemente, yo había elegido ingeniería y estuve en una escuela de ingeniería, a propósito, una escuela creada por Naciones Unidas y con una beca. Solo le daban beca a los buenos estudiantes, tuve beca, pero al cabo de 2 años la abandoné y me fui a hacer estudios de humanidades, sociología primero y luego una licenciatura de lengua y literatura y sociología y especialidad en América Latina. Y luego hice un doctorado, ahí me vine a Francia a hacer un doctorado de ciencias sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que es una escuela muy prestigiosa del sistema universitario francés. ¿Y por qué entonces el periodismo y la geopolítica? Bueno, como puedes entender, si tú naces o te crías en Tánger, que es un punto geopolítico capital, ¿verdad? En aquella Torre de Babel, Claro, ese bichito lo caló. con tantas comunidades. Cuando yo era pequeño, te digo, he vivido la guerra de independencia, he vivido atentados, he pasado por encima de cadáveres. Y por otra parte, toda mi adolescencia coincidía con la guerra de Argelia. Nosotros éramos partidarios de la independencia de Argelia. Y la cuestión argelina fue una cuestión mayor para nuestra generación, una cuestión definitiva, muy importante. Eso duró del 54 al 62. Entonces, la geopolítica, la política internacional era muy importante en ese momento. Era el momento también de la descolonización de África. En África no solo la guerra de Argelia, sino también había muchas naciones que surgían. Mali, con un dirigente que se llamaba Modibo Keïta, en Guinea había Sékou Touré, había toda una serie de dirigentes. Empezaba entonces las guerras también en el sur de África, con Angola, Mozambique, Cabo Verde. Todo esto ocurre en ese momento y normal que me interese, pero mis estudios eran ante todo de ciencias sociales. Luego me intereso por el periodismo, pero curiosamente no por el periodismo político, sino por el periodismo cultural. Crítico cinematográfico. Exacto, porque mi gran pasión era el cine. Yo era animador cinematográfico, dirigía un cineclub, había 600 personas en Rabat cuando estaba haciendo mis estudios. Además, son los años de la nueva ola francesa también. Son los años justo después de la nueva ola francesa, que empiezan en el 60, 61, Godard, Truffaut, Louis Malle, toda esta gente. Y yo era un gran especialista, podríamos decirlo, de cine. Así es como me conecto con Cuba, curiosamente. Porque ahí quería llegar. ¿Cómo llega a Cuba a su vida? Bueno, pues te digo, primero llega porque hago una tesis sobre el cine cubano. Hago una tesis de mi tesina, después de la maestría, la hice sobre el cine cubano. Son los años fundacionales del ICAI con esa década tan prodigiosa. Empezando por los primeros cineastas. El primer cineasta que llegó a Cuba se llamaba Gabriel Veire. Era un operador de los hermanos Lumière, que llega en 1898, o sea, el año en que está terminando la guerra de independencia cubana, antes de la intervención americana, y por consiguiente Veire hace las primeras películas. Y yo lo que hago es describo un poco cómo es el cine de antes de la revolución, porque había un cine, aunque era un cine comercial, era un cine alienado, era un cine colonial, era un cine con todos los estereotipos hollywoodienses, pero con algunas películas interesantes, con algunos realizadores interesantes, y luego el cine de la revolución hasta los años 63, 64, sí, no mucho después, pero todo el interés era qué teoría tenía la revolución cubana sobre el cine y sobre la cultura. Y ahí es como me encuentro con alguien que fue muy amigo mío, que fue Alfredo Guevara. Así conozco a Alfredo Guevara. Conocí primero a uno de los fundadores del ICAI, que se llamaba Saúl Yelin, aquí en París. Lo conocí cuando yo hacía mis estudios, y a través de Saúl Yelin conocí a Alfredo Guevara. Y Alfredo es el primero que me invita a ir a Cuba. Así es como comienza su vínculo con Cuba, a través del cine. A través del cine. Muchos pensarían que fuera a través de la política, pero no, a través de una de sus pasiones. Pero el cine es política, porque yo hacía también periodismo cultural en el cine. Participo en la creación de un periódico que se crea en aquel momento. En Francia hubo una revolución muy importante, que fue la revolución del 68, en mayo del 68, una revolución
a la vez cultural, mental, política, y que fue una crisis general en todo Occidente de las juventudes, en California, en Alemania, en Japón, en todos estos países hubo, de ahí salen los Beatles, de ahí sale toda una puesta en causa de la manera de vivir occidental. Hoy diríamos el patriarcado, la jerarquía, la autoridad, todo eso que venía desde hacía siglos y que incluso la política revolucionaria no había puesto en causa. Ahí en el 68 hay toda una reflexión sobre eso, en torno en particular a dos referencias muy importantes, que son la Revolución Cubana. Che Guevara como ícono aparece en ese momento, porque el 68 es el año después de la muerte del Che. Y la imagen del Che, como todos sabemos, se toma en el momento del entierro de las víctimas de la Cubre, donde está Che Guevara. La icónica foto de Korda. La icónica foto de Korda. Entonces Che es una referencia, porque muere justo antes y esa imagen va a servir como del joven revolucionario, rebelde, que no acepta las reglas del juego, ni siquiera en la manera de peinarse. Por eso los jóvenes se dejan el pelo largo en ese momento. Entonces eso era una manera de vivir para nosotros. Y también la guerra de Vietnam es una referencia muy importante. Ho Chi Minh, la lucha contra Estados Unidos, esta guerra larguísima, ¿verdad?, que empieza prácticamente en los años 60 y se termina en el 75, en abril del 75. Entonces, esas referencias hacen que el cine es también una manera de expresar todo esto, porque el cine también es un nuevo cine. Cada país está produciendo cine en ese momento. Hay cine africano, hay cine latinoamericano. Y en Liberación, que es un periódico que se crea en ese momento después de la Revolución 68, que funda el filósofo Jean-Paul Sartre, que era el gran teórico del existencialismo. Yo entro en ese periódico como siendo profesor de universidad. Yo era profesor de universidad, pero a la vez escribía en Liberación. Y de Liberación, precisamente como crítico, también paso a escribir en Le Monde, a hacer periodismo cultural en Le Monde. Y de ahí, entonces, mi relación con Cuba, y también muy pronto entro en Le Monde Diplomatique, que es ya un periódico de política internacional, por el 10 del cine, y paso a escribir sobre política directamente ya. Y de ese tema estaremos hablando en la segunda parte de este programa de entrevista, un verdadero lujo. Usted no se vaya, que nosotros regresamos en minutos. Estamos de regreso en el programa de entrevista y hoy contamos con la presencia de Ignacio Ramonet, justamente en la alcaldía de Tremblay, en las afueras de París. Un verdadero privilegio poder conversar con este intelectual. Ramonet, ¿cómo se produce ese primer encuentro con Fidel y cómo usted lo recuerda? Bueno, me acuerdo muy bien, era al final de los años 70, me invitó Alfredo Guevara para, no recuerdo muy bien qué, un coloquio, un seminario, y Alfredo fue el que me lleva a ver al comandante, a Fidel. Fidel dio una recepción con ocasión de este congreso, no recuerdo bien cuál era el tema, pero yo intervine y a Fidel le interesó. Y ahí empezamos a conversar. Evidentemente, para mí Fidel era una gran referencia. Yo siempre he sido
un fidelista. Puedo decir que si tengo una línea política, esa línea es fidelista. ¿Y por qué? Porque desde muy pequeño, estando precisamente en Tánger, yo ya lo he contado esto varias veces, cuando yo era pequeño iba a una peluquería, que era la peluquería de donde iba mi padre, pero el peluquero, de las peluquerías siempre hay revistas para que los clientes pacienten un poco leyendo, ¿verdad? Mientras terminan los clientes precedentes. Ese peluquero era un retornado de Cuba, era un español que había estado en Cuba y que en los años 40 regresó de Cuba. No tiene nada que ver con la guerra colonial, el hombre había regresado de Cuba y el hombre estaba suscrito a Bohemia. Entonces yo cuando tenía 10 o 12 años, leía Bohemia cada mes o cada 3 semanas cuando iba en la época me cortaba el pelo más que después, iba allí y leía Bohemia. Y en Bohemia se veía todo lo que era la represión de la dictadura de Batista contra las libertades, contra los jóvenes que reclamaban cambios, etcétera. Y esa revista jugó un papel muy importante porque así yo conozco, digamos, a la edad de 10 años en 1953, o sea, es el ataque al Moncada. Entonces yo conozco a Fidel Castro y para mí, joven, preadolescente, Fidel Castro se transforma un poco como en el Robin de los... sin conocerlo bien, pero tenía también esta particularidad que era hijo de gallegos, igual que yo, su padre gallego. Entonces, para mí se produjo como una especie de identificación. Era el hombre que luchaba para la justicia, que luchaba en favor de los más modestos, de los humildes, que luchaba contra un poder tiránico, brutal y violento. Entonces tenía todas las particularidades de un héroe de película. Y yo en la secundaria organizo grupos castristas, fidelistas y empiezo a difundir el pensamiento de Fidel Castro y empiezo a leer las revistas. Y luego cuando estoy en Rabat haciendo mi doctorado, ya Cuba ha conseguido, la revolución ha triunfado y conozco al primer embajador que viene de la revolución. Se llamaba Enrique Rodríguez Loeche, que era un hombre del directorio, muy amigo de Fidel también, un gran patriota, un gran revolucionario, un gran hombre al que yo siempre le he tenido mucho cariño. Y a través de la embajada empezamos a recibir revistas de la época con los textos de los discursos de Fidel. Porque en la época la radio no llegaba, la televisión no era universal. Entonces me dedico a leer los discursos de Fidel y soy un lector. Yo creo que poca gente en el mundo ha leído de manera tan sistemática y tan constante los discursos de Fidel como un servidor. O sea, cuando usted lo conoce ya conocía su obra y la había estudiado. Muy bien, y entonces como me ocupaba de Cine Club, le digo al embajador que traiga cine cubano. Estamos en 1962, 63, la revolución tiene 3 años apenas, pero mediante la intervención de Rodríguez Loeche llega, porque estaba en París, Alejo Carpentier, y me hago amigo de Alejo Carpentier y de su esposa, Lilia. Él viene a presentar películas cubanas, que en aquel momento eran apenas documentales, no existía aún, era antes de Memorias del Subdesarrollo, La muerte de un burócrata. No. ¿Eran los primeros años del ICAI? Los primeros años del ICAI, que eran más bien historias documentales sobre la música, porque Alejo era un gran musicólogo. Pero de esta manera entonces la relación a través de Alejo, conozco a Saúl Yelin, luego en París haciendo el doctorado, y así conozco a Alfredo. Entonces cuando me encuentro con Fidel, soy más fidelista que él, que era difícil. Entonces claro, yo en esa época tengo algo así como menos de 30 años. Entonces Fidel le parece como curioso que una persona joven viniendo de París sepa tanto de su propia teoría, los discursos, la tesis, la historia, y así empezamos a conversar. Y para mí fue evidentemente, digamos, un maestro, no solo un maestro político, sino un maestro en la existencia. Ramonet, ¿y cómo surge entonces la idea de hacer una biografía a Fidel? Bueno, entonces yo durante 20 años conocí a Fidel. Cuando iba a Cuba me invitaba, cenábamos juntos, hablábamos mucho. Él siempre tuvo una deferencia, una amistad, un cariño realmente inmerecido.
pero para mí fue siempre muy importante. Y entonces una vez fui a México, porque en México estaba el subcomandante Marcos, no sé si tú te acuerdas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge en enero del 94, cuando se firman los acuerdos ALENA, los acuerdos de libre cambio en América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, y ellos irrumpen. Y entonces el subcomandante Marcos es un personaje muy interesante en aquel momento, es el primer luchador guerrillero contra la globalización, contra el neoliberalismo. Y entonces yo hago las gestiones para tratar de verlo. Y me voy a Chiapas, y él me recibe, había decenas de periodistas esperando, pero él me recibe, tengo la suerte de estar con él, me paso varios días con él allí en un pueblito que se llama La Realidad, y hago un librito con él que se llama Marcos, la dignidad rebelde. Es una entrevista con él. Y me voy a La Habana en una ocasión y se lo entrego unos meses después, se lo entrego a Fidel. Y Fidel llega al día siguiente y me dice, he leído tu librito con este Marcos. Fíjate que yo, Marcos, claro, he oído hablar de él, pero no lo entendía, me decía. Ahora con el libro lo entendí. Dice, por ejemplo, yo no entendía por qué él se llamaba subcomandante. Yo lo entiendo, porque el comandante es el pueblo, entonces él está por debajo del pueblo. Él está al servicio del pueblo, quien manda es el pueblo. Dice, eso me parece muy bien, porque tú sabes por qué se habla de comandantes, me dice Fidel. Digo, bueno, no, comandante. Dice, no, eso de comandante no existía. Antes todos los guerrilleros, todos los rebeldes, todos los que se sublevaban eran generales. Era el general Pancho Villa, era el general Sandino, toda esa gente no era general, eran insurrectos, eran insurgentes, se llamaban general. Nosotros fuimos los primeros, yo fui el primero que dije, no, nosotros vamos a tener el grado más bajo del ejército, comandante. Dice, y ahora él, subcomandante, dice, como si hubiera hecho más que él, ¿no? Y entonces, hablando de este libro, él dice, oye, Ramonet, tú eres amigo mío, pero nunca me has propuesto de hacer un libro conmigo. Se lo propones a Marcos y no a mí. Yo, bueno, comandante, es que no me lo imaginaba, pero yo sé que usted está muy solicitado. Dice, no, pero tú no me lo has pedido. Entonces, ahí empezamos a reflexionar. Yo le dije, no, pero pongámonos seriamente. Él dice, mira, a mí me han propuesto millones por hacer mi biografía y nunca he tenido tiempo de hacerla. Ya él tenía 80 años en ese momento, estamos hablando del 2001, 2002, ¿verdad? Estaba acercándose a su edad, debía tener 75 años en ese momento. Y me dijo, mira, yo tengo muchas cosas que decir y no me quiero morir sin decir estas cosas. Así que, si quieres, lo hacemos. Entonces, yo me puse a trabajar durante un año a prepararlo, lo veía regularmente y a partir del 2003 nos pusimos a hacer el libro durante 3 años. Salió en de el 2003 a 2006, exactamente. ¿Y se siente satisfecho con el paso de los años con la biografía o cree que le quedó algo por preguntarle a Fidel? No, de verdad, además, y nosotros abordamos todos los temas, tuvimos tiempo. Y él le consagró mucho tiempo a este libro, le consagró, lo tomó muy en serio. Hicimos además un documental de 7 horas, de una parte de las entrevistas, le consagró mucho tiempo a releerlo cuando ya él había tenido un primer problema de salud. ¿Te acuerdas cuando hizo su último viaje que fue a San Juan con Chávez, a San Juan en Argentina? Había una cumbre allí, cuando regresó, se puso a leer, lo releyó, lo corrigió. Después de la primera edición, salió la primera edición en que él me hizo confianza completa y no revisó nada, y evidentemente había cosas que había que corregir, detalles, nada de importancia, pero por consiguiente el libro es un poco un libro en el que él habla sobre todos los temas. Ahí abordamos muchos temas que no se habían abordado antes, como recuerdas, por ejemplo, hablamos de la pena de muerte. Él ahí hay una reflexión en común sobre la pena de muerte, cómo funciona, etcétera, y ahí se decide que en Cuba no se va a aplicar más la pena de muerte sin que se haya suprimido del Código Penal, ¿verdad? Muchas cosas sobre el racismo, sobre la homosexualidad, sobre muchos temas que no se abordaban públicamente, habitualmente, y la gente
casi le tenía miedo de hablar con él a Fidel. Con Fidel se podía hablar de todo, él mismo lo dice en el libro, que se puede debatir de todo a condición de ser honesto intelectualmente, no tratar. Además era un hombre que veía venir las cosas de lejos porque es tremendamente inteligente, como todo el mundo sabe. Así que pudimos abordar muchos temas y a fondo, y yo creo que de toda la obra de Fidel, la obra, digamos, teórica de Fidel, de su discurso, el libro que queda por sus dimensiones, que a pesar de todo es un libro largo de 700, 800 páginas, pero para alguien con la dimensión de Fidel es un libro, digamos, que se puede leer, que es muy claro también, porque Fidel se expresa de manera muy didáctica. Entonces, para conocer lo que fue su infancia, su adolescencia, su formación, los temas políticos fundamentales, la crisis de octubre, evidentemente la caída de la Unión Soviética, todo esto, no hay libro más claro, no hay, digamos, momento en el que Fidel se haya expresado con mayor voluntad de ser entendido que en 100 horas con Fidel. Y vayamos a otra biografía, mi primera vida con Chávez, que también es un libro descomunal que nos muestra a ese hombre de pueblo y al gran líder venezolano. Sí, el libro, yo conocí bien a Chávez. También Chávez era un hombre que había sido mal interpretado por la izquierda internacional, porque era un militar que había tratado de dirigir una rebelión militar contra un presidente democráticamente elegido y socialdemócrata, además de izquierda. Entonces, para la izquierda internacional, Chávez no era más que un gorila más. Y ahí también Fidel fue el que me insistió en que yo conociera a Chávez. Yo no lo conocía, él me dijo, tienes que conocerlo mejor. Así fue como conocí bien a Chávez desde el principio, lo conocí apenas fue elegido, y también tuvimos muy buena relación de amistad antes de pasar al libro, porque el libro, cuando lo hacemos, es en vísperas de la campaña electoral del 2012, que es la última campaña electoral que hace Chávez y donde es elegido, ¿verdad? Todo el mundo recuerda el 4 de octubre de 2012, cuando cae la lluvia, que es la víspera, es elegido en octubre de 2012, pero fallece el 5 de marzo del 2013. Entonces, el libro se hizo para esa campaña. Lo que pasa es que él estaba muy enfermo y entonces ya él no vio salir el libro, que fue la gran pena, pero lo corrigió durante su enfermedad, y un libro que también le gustaba mucho, que es sobre la primera parte de su vida, por eso se llama Mi primera vida. Mi primera vida. El libro se termina en el momento en que toma posesión, en febrero del 99, y está Fidel también ahí entre los presidentes invitados. Un gran libro, en mi opinión, porque Chávez era una tremenda persona. Y una última pregunta, ¿qué opinión le merece la izquierda latinoamericana actual? Bueno, estamos en un momento, querido Duanis, me hablas en el momento en que acaba de haber elecciones en Venezuela. He sido testigo de esas elecciones. La victoria del presidente Maduro es indiscutible y vemos que hay una parte de la izquierda que está tomando ciertas precauciones oratorias para admitir lo que es obvio. Entonces la izquierda latinoamericana está bien dividida, aunque muy bien representada, ¿verdad? En particular pienso en el presidente López Obrador. López Obrador ha sido un modelo de dignidad, un modelo de modestia, un modelo de coherencia, un modelo de capacidad política para transformar y desarrollar un país como México a lo largo de ese sexenio. Sale de esa experiencia con una popularidad excepcional, tiene 70% de popularidad después de 6 años de gobierno. Esperemos que Claudia, que tengo el placer de conocer también y que tengo la mejor opinión sobre la persona, su inteligencia, su capacidad, esperemos que Claudia siga por esa senda que ha abierto López Obrador como gran representante de la izquierda latinoamericana hoy. Muchísimas gracias, Ramonet, por dedicarnos parte de su tiempo. Para nosotros realmente ha sido un verdadero lujo contar con su presencia y regresaremos en próximos espacios del programa Entrevista.